Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la segunda propiedad de triángulos. En esta propiedad nos enuncia que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Esta propiedad lo que afirma o lo que demuestra es que en todo triángulo, sin importar la forma de él, si es acutángulo, si es obtusángulo, si es rectángulo, si es un triángulo escaleno, isósceles o equilátero, en todos los casos la suma de los ángulos interiores dentro de todo triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, esta propiedad se simboliza generalmente con la siguiente fórmula, que dice el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Y nosotros podemos demostrar esta propiedad con solo recortar los ángulos en un triángulo cualquiera y nosotros podemos unirlos y al unirlos estos formarán un ángulo de 180 grados. Como en el ejemplo, si tomamos este ángulo, este y este que tengo aquí, y al unir los ángulos yo puedo observar que efectivamente se forma un ángulo llano. Se forma ángulo llano, que es el ángulo de 180 grados. ¿Cómo podemos utilizar esta propiedad? Bueno, si a nosotros nos dan dos de los ángulos dentro de un triángulo, vamos a sacar por diferencia el tercer ángulo que nosotros queremos determinar. Entonces, depende de las características y la información que nos den. Por ejemplo, si me dicen que en este triángulo el ángulo A es un ángulo de 90 grados y el ángulo B es un ángulo de 60 grados, yo puedo afirmar al hacer la suma de estos dos ángulos, que nos da 150 grados, yo puedo afirmar entonces que el ángulo C, por propiedad de triángulos, debe valer 30 grados. Existen otros tipos de ejercicios en los que me pueden dar algunas características particulares, por eso es esencial el conocer la clasificación de los triángulos por sus características. Vamos a ver un ejemplo más. Si nos dieran un ejercicio en el que nos señalan que el triángulo ABC es rectángulo, esta afirmación nos está diciendo que uno de los ángulos dentro de este triángulo es un ángulo de 90 grados. En este caso, el ángulo A valdría 90 grados. Si en el dato del ejercicio nos están diciendo también que el ángulo B vale 50 grados, entonces nosotros por diferencia podemos calcular el valor del ángulo C, que es el que nos están pidiendo. Sumamos 90 más 50 grados y eso nos da 140 grados. Y lo que le falta a 140 grados para hacer 180 son 40 grados. Por lo tanto, el ángulo C valdrá 40 grados. Existe otro tipo de ejercicio en el que nos dan también datos como que el triángulo es un triángulo isósceles. Recordemos que el triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Una de las formas de este triángulo es algo similar a esto. Y si en el triángulo nos dicen que el ángulo C como dato, ese ángulo vale 30 grados, nosotros podemos determinar que la suma de los otros dos ángulos, puesto que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados, y esto lo determina nuestra propiedad, nosotros podemos decir que
el ángulo A más el ángulo B más los 30 grados, ángulo A más ángulo B más los 30 grados que vale el ángulo C, son 180 grados. Podemos determinar entonces que el ángulo A más el ángulo B será los 180 grados menos los 30 grados que vale el ángulo C. Esto me lleva a concluir que entre los dos ángulos tenemos 150 grados. Pero como el dato del ejercicio me dice que es un triángulo isósceles, yo sé que estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, ángulo A es igual al ángulo B por ser isósceles. Por lo tanto, si entre los dos suman 150 grados, nosotros lo único que tenemos que hacer es que a los 150 grados los vamos a dividir entre 2, que son dos ángulos iguales, que nos da 75 grados, y podemos concluir que el ángulo A vale 75 grados y el ángulo B vale 75 grados también. Existen otras formas en las que nosotros vamos a poder trabajar con estos triángulos. Observen por favor el video en el que voy a poner diferentes tipos de problemas donde se aplican ya todas las propiedades de los triángulos para que ustedes puedan ver los ejemplos diferentes. Gracias, chicos.